Ok, nos habíamos quedado la última clase en unos temas que no nos permitían seguir avanzando, que eran relevantes, teóricamente muy importantes, pero llegamos a uno que considero que sí tiene que ser grabado para estarlo revisando constantemente, y es la teoría de la Gestalt. No sé si ya lo habían escuchado antes. Creo que no. Muy bien. A lo mejor en alguna otra materia la vieron, posiblemente en ingeniería de software. Pero bueno, lo que nos va a decir esto, bueno, esa teoría, es de cómo las personas bueno, claro, las personas, recordemos que tienen una cultura digital ya establecida. La cantidad de horas que utilizan las aplicaciones, que tanto para uso de trabajo como para uso recreativo, le va dando horas y horas de vuelo y ya no están como nuevas totalmente en la tecnología. Pero esas personas perciben y organizan los elementos visuales en su entorno. Y eso es de lo que nos vamos a ayudar mucho para hacer las interfaces de usuario. La forma en la que organizan sus espacios de trabajo, cómo organizan sus carpetas, sus lápices. Tal vez uno diría, bueno, es para tener mayor orden, tener acceso rápido a los elementos que utilizo. Ejemplo, en una cocina, la forma en la que están cercas para la parrilla es importante porque si no gastas gas de más, entonces estás gastando un combustible de más que le cuesta al, pues al dueño, a la cocina. ¿Qué tan cerca está el refrigerador? ¿Cuántas veces abres realmente el refrigerador? Porque cada vez que abres descompresas y generas un consumo y vuelves pues a correr el motor y es más gasto y más gasto. O sea, hay organizaciones. El cerebro también hace organizaciones de estos elementos visuales y estos generan ciertos principios clave que nos ayudan a diseñar estas interfaces, tanto para que sean atractivas como también para potenciar al usuario y aproveche mejor la interfaz. Se- Sea una experiencia más placentera en el sentido de que no genera desorden visual y puede resolver sus problemas de forma correcta. Bueno, de esta teoría tenemos la organización visual. Aquí es ofrecer principios para organizar esos elementos visuales de que sean de una forma coherente. Ya hablamos de una cabecera y nos imaginamos ya un menú. Raras veces encontramos en la cabecera una galería, ¿no? Es raro así decir, bueno, ya en la cabecera tengo una galería. ¿Y por qué luego en la cabecera? ¿Por qué esa organización visual? ¿Qué necesitas o por qué necesitas una galería directamente en la cabecera? Eh, y entonces la forma en la que lo vamos a agregar o organizar los elementos, pues tiene que ver con la cultura de los usuarios. ¿Por qué no va una galería ahí? Porque no están acostumbrados a tener una carga cognitiva tan fuerte desde un inicio. Y hay principios de diseño que nos dicen que lo más importante al iniciar una página es tener esa identidad visual y de empresa hacia los clientes. Entonces, raras veces vas a encontrar una galería. Posiblemente encontrarás a alguien que quiso poner una galería en la cabecera. Serán cada vez muy raros pues esos diseños, ¿no? Porque no están acostumbrados los usuarios a eso. Puede darse, pero buscamos de que sean de manera coherente. Entonces, la palabra coherente es que tiene que ver con que sea coherente, ¿no? O sea, que entonces una galería en la cabecera no es coherente, pues eso tiene que ver con el hecho de qué tipo de información es la que estás bueno, que estás armando en tu aplicación o en tu página web. Esa arquitectura de la información que te dicta que va a haber o no una galería en la cabecera. El por qué tendría que ver una galería en la cabecera. Eso es a lo que nos referimos como manera coherente. ¿Por qué funciona de la otra forma? Porque, bueno,
que es coherente a la información que se está desplegando. A eso nos referimos. ¿Por qué funciona también de la otra forma al decir que es coherente dado que los usuarios consumen ya constantemente muchos contenidos digitales y pues manejan bien WhatsApp, Instagram, X, Telegram, YouTube, Facebook, etcétera, ¿no? Como lo utilizan constantemente, están acostumbrados a esas estructuras y para ello ya se les hace coherente porque ya lo ven. Bueno, pues déjenme decirles que los que crearon esas arquitecturas, pues se basan de patrones de diseño que las cuales analizan los problemas y la arquitectura de la información la plasman de esa forma. Entonces es coherente desde ese punto de vista porque quienes diseñaron esas aplicaciones hicieron un estudio de cómo presentar su información. Entonces, de ahí ya viene como ahí escondido ya ese estudio, o sea, ya la cultura ya viene ahí plasmada porque quienes lo diseñaron ya habían hecho un estudio antes sobre eso, ya han ido evolucionando, considerando esos principios. Entonces, ya viene por defecto, no lo ves porque ni te interesa como usuario, simplemente consumes los contenidos y se acabó, ¿no? Y te vas familiarizando con eso. La palabra familiarizar es una palabra que también la usamos de manera muy rápida, muy fácil de gastar, pero tiene muchas cosas pues atrás que fundamentan a qué es que sea familiar. Entonces, sea cualquier cosa de música es familiar, que lo he usado tantas veces que ya se me familiariza. Ah, pero te lo cambian tantito y ya lloras, ¿no? Pues no que estabas familiarizado con eso, no, estoy familiarizado con el camino. Pero entonces bastaría que nos, bueno, no basta con que se familiaricen con el camino, bastaría que se familiaricen con la arquitectura de la información, con la forma en la que tú como empresa, como desarrollador, como diseñador, vas a plasmar esa información. Eso es lo que más vale, no tanto que ya se aprendan el caminito para llegar. O sea, eso es recordarlo y damos la idea de que se están familiarizando, pero están llegando a un atajo rápido, a un solo camino, se aprendieron un solo camino, lo memorizaron y eso es. Familiarizar tiene que ir un poquito más allá. Familiarizar es decir, mira, estás en una zona así y te he dado elementos que te permiten ubicarte en dónde estás y cómo te vas a poder desplazar. Eso es más allá todavía a simplemente recordar un camino de ida y ya se acabó, ¿no? A eso tan corto, a eso simplemente de decir, yo ya llegué a este punto, ya le llaman familiarizar y va más allá. Familiarizar es darle todos esos elementos que le permitan al usuario, ah, mira, yo me puedo mover así, ya llegué a este punto, pero por migajas de pan sé que puedo regresar a tal o que provengo de tal y yo sé que si le pongo en la URL a la paginación 2 ya me estoy moviendo, o sea, ya hay formas en las que se familiarizaron con toda la arquitectura de la información y que saben cómo llegar a esa información. Entonces, eso es la gran ventaja de utilizar la teoría de la Gestalt. Bueno, a eso nos vamos a llamar que sea de manera coherente, porque recordemos que es una palabra ahí de pues, coherente para quién, ¿no? Tiene mucho que ver con los usuarios, con la cultura que han consumido, cultura digital que han consumido, que le permiten llegar a ese punto. Después tenemos, bueno, hasta el momento tienen alguna duda en la que es la organización visual. Ya habíamos hablado de algunos principios, ya habíamos hablado de la organización, y aquí lo volvemos a tomar. La teoría de la Gestalt, un punto importante es cómo se van a desplegar visualmente los elementos. El punto 2, la percepción y reconocimiento. Destaca cómo los usuarios tienen a agrupar ciertos elementos visuales en patrones y formas reconocibles. Entonces, ¿qué pasaría si encontramos en un tablero o en sus mesas de trabajo muchas figuras de formas circulares y muchas figuras de forma de rectángulos y muchas figuras de forma de triángulos y están revueltas? ¿Qué es lo que ustedes harían al tener esos elementos en una mesa? Pues podrían empezar a clasificarlos y agruparlos, ¿no? Tienen una forma de círculo. Ah, todos los que sean círculos de este lado. Tienen una forma de cuadrados o rectángulos por un lado. Y en otro lado todos los que son triángulos. Y ya los distribuí de una forma como yo
quiero, ¿no? A lo mejor los puedo organizar de manera horizontal, por columna, o lo puedo organizar por filas, que realmente es son columnas volteadas en un eje, entonces lo podré hacer. Y también podría organizarlas ya si ya los tengo por figura, los puedo también organizar por tamaño, los podría organizar tal vez también por color. ¿Y qué pasaría si tengo triángulos, rectángulos y círculos de un mismo color? Ya entra otro tipo de reconocimiento de elementos que te permiten empezar a identificar esos elementos. Pero lo interesante de esto es que la forma te está dando una idea de qué tipo de objeto es y cómo ese objeto se podría comportar. Igual por la cultura que ya tenemos. Y aquí podemos ir un poquito más atrás, no solamente a la cultura digital, sino ya realmente a toda la cultura de conocimiento que hemos adquirido pues desde mocos hasta adultos y profesionistas. ¿Por qué? Porque podríamos recordar el juego donde teníamos que ir colocando ciertas figuras de bloques de metal, de plástico, perdón, en orificios, en una tapa, y que se tengan que ir guardando, ¿no? Y de ahí sacaron el meme de Cuba, donde tienen que ir colocando los elementos y ya todo elemento entraba en la figura del cuadrado o del rectángulo. Y el de Cuba pues está llorando porque realmente sus pruebas ya valieron un carajo, ¿no? Pues eso pasa, ha pasado y va a pasar. Entonces, ese juego de la percepción y el reconocimiento es exactamente eso. Empezamos a ver que hay formas que tienen ciertos, o que se le puede atribuir ciertos comportamientos y nosotros ya lo estamos dando por hecho de que van a tener ese comportamiento al simplemente el hecho de verlo. Aquí hay algo interesante. Si nosotros vemos los globos, un globo, nuestro cerebro ya asociaría que ese globo es suave y reventable, ¿no? Podemos decir, ah, es un globo, ah, lo voy a reventar. Y es interesante cómo hay artistas que hacen globos que pesan toneladas con metal, pero que parecen que son globos. Entonces llegan a darnos incoherencias en nuestra forma de pensar. Entonces es algo interesante, por eso les comento de manera coherente. Aquí está ese caso de decir, bueno, pues yo pongo una galería en una cabecera. Es incoherente, ¿no? Es incoherente porque mi cultura me ha dado a entender que ahí no debería de ir. Pero también sería incoherente para mi cabeza decirle que un globo pesa toneladas y parece un globo, se ve como globo y da la finta total de que es un globo, pero si te acercas pesa toneladas y no se va a reventar por una aguja o por la punta de un lápiz. Y el cerebro ya juega con algo que ya no le es coherente, ¿no? Ya tendría que desaprender y aprender otra cosa. Tendría que decir, hay algo de la forma, mi patrón que tengo yo asociado no está funcionando ahí, ¿qué hago? Y empezamos, parecía que no, pero sí se juega con la mente de las personas, ahí sí, completamente. Yo espero esto, pero no está pasando eso no es lo que está ocurriendo, y entramos en un estado de cortocircuito. A lo mejor no es tan grave, a lo mejor es corto y ya se dio, ¿no? Ah, qué bonito globo, pero no es un globo, pero parece globo, pero pesa toneladas. Y si se cae en mí me mata, ¿no? ¿Cuándo pasaría eso con un globo inflado con aire? Jamás pasaría eso. Entonces, ya no, ya no es, ya la percepción y el conocimiento ya falló ahí. Ya no está cumpliendo con esos patrones que el usuario cree que son coherentes y empieza a tronar. Y son pequeñas cosillas, ¿eh? Ahí son poquitas cositas y ya podemos ver que generamos cierto estrés y vemos cómo se van comportando los usuarios. Al aplicar esto, los usuarios para reconocer rápidamente, bueno, se usa esto o se aplica esto para que los usuarios reconozcan elementos clave dentro de una interfaz. Voy a agrupar botones. Ah, mira, estas cositas rectangulares y larguitas con texto, pues ya tengo varios. Los agrupo. Pero ¿qué pasa si tengo muchos? Pues saturo de, de carga cognitiva al usuario. Pero ojo, aquí ahorita no estoy viendo eso.
Aquí lo que estoy viendo es estoy reconociendo patrones. Entonces el usuario ya va a ver que estos son botones y los puedo agrupar. En su mente está que podemos agrupar y saben cómo agruparlo porque desde pequeños nos enseñaron a agrupar elementos y los empezamos a agrupar. Y bueno, y si tienen algún TOC, pues lo van a querer agrupar todavía más, ¿no? Y de una forma hasta clasificaciones todavía más raras, bizarras he visto, porque pues la misma mente de las personas les obliga a tener esa coherencia para estar tranquilos. Entonces, si lo requieren, ¿qué pasaría si se desordenan o si no coinciden con esos elementos? Pues sufren más todavía, más estrés, generan, pues, ¿cómo se le llama? Unos eventos de ansiedad muy fuertes. De hecho, elementos visuales pueden generar un estrés sorprendente en las personas. No sé si han visto los elementos que parecen como paneles de abeja con profundidades. Y entonces el cerebro trabaja en exceso por las sombras y la profundidad. Y trata de identificar las figuras y ver una coherencia de forma en esas figuras, sobre todo en figuras que no son o que no pueden ser reales, ¿no? Y entonces el usuario va a empezar a sentir estrés con esas formas. Y si aparte le metemos colores o la falta de color, como que vaya degradándose de negro a blanco, pues le va a generar todavía más estrés al usuario. No sé si les ha pasado, en algún lugar hayan llegado y se topan con escaleras y pisos en mosaico blanco y negro, como si fuera un ajedrez. Es lo peor que le puedes hacer a un usuario. Y en los escalones y en la pared del escalón, igual, el mosaico de blanco y negro de tablero de ajedrez. Es muy probable que se va a marear y se va a caer, se va a tropezar, no va a poder subir las escaleras. Son cosas que no se deben de hacer y que lo podemos hacer solamente para hostigar a nuestros usuarios. Y es divertido si le pones un escaloncito escondido y se van a caer, no van a poder distinguirlo y el cerebro les va a explotar. O sea, es prácticamente una carga cognitiva estresante enorme. Y solamente estamos haciendo juegos con colores y con formas. ¿Por qué afectamos tanto al cerebro? Pues es que la carga cognitiva visual del usuario va a tratar de limitarla y no se puede limitar, o sea, es todo un piso y va a tratar de buscar dónde tocar y dónde va, para poder tener algo de equilibrio, va a buscar la pared para ir tentando la pared. Entonces, ¿qué se hacía antes? Pues se ocultaban puertas y de hecho a la fecha se siguen ocultando puertas bajo estos patrones de teoría de la Gestalt. Los nazis hacían mucho eso, ocultaban elementos visibles totalmente a la vista, pero que jamás lo veían los usuarios normales. La única forma de identificar esa puerta o ese pasadizo secreto era llegar a ese punto para poder usarlo. Es decir, solamente a través de conocimiento previo de su existencia lo podían lograr. Y así tenían lugares para escapar rápido. Y a la vista de todos, no necesitaban colocar más cosas más que elementos visuales y ocultaban los elementos así. Entonces eso es muy bueno, no solamente los nazis lo han hecho, ¿no? Pero hay muchos estudios de cómo escondían y cómo escapaban a través de muros falsos o de pasadizos secretos sobre las puertas que estaban simplemente a la vista, ¿no? Cuando, no sé si han jugado Golfstein, los viejitos son muy buenos, los nuevos también tienen elementos interesantes y hay unos elementos visuales tomados de los museos, precisamente de este tipo de estrategias que usaban los nazis. Y eso, pues, está totalmente hermoso cuando lo ves en la teoría de la Gestalt. Cómo con elementos visuales puedes confundir o puedes guiar a los usuarios. Aquí estamos hablando de lo bonito, ¿no? Vamos a guiar, pero pues no solamente sirve para eso. O sea, y como alguien de ciencia sabemos que la ciencia, el conocimiento es poder y que podemos generar cosas que pueden entorpecer a los usuarios y que pueden hacerles generar una carga cognitiva muy fuerte a los usuarios.
Bueno, cuando estás en ciencia te haces preguntas y ¿por qué no? ¿Por qué no podremos hacer pruebas? ¿No? Tengo la curiosidad de saber qué pasa con los usuarios si hago todo lo contrario a lo que dice aquí. ¿Qué pasaría? Bueno, pues es importante que ustedes también jueguen. La teoría de la Gestalt es eso. Y es importante que lo jueguen tanto para ver cuál es el nivel máximo aguas, porque pueden generar convulsiones. Entonces, si hay una situación de generarles una dificultad muy fuerte a las personas. Pero lo interesante es generarles agobio visual. Muchas veces cuando me dejaban el encargo de mis sobrinas, yo sé que la carga cognitiva genera cansancio y que se van a dormir más rápido. Entonces generaba juegos donde las formas, los colores, generaban una carga cognitiva muy fuerte y así conmigo se dormían más rápido. Y me decían, ah, ¿por qué? ¿Qué tienes un toque mágico? ¿Cómo le haces? Solamente juego con ellos. Y era experimentar, ¿no? Experimentar con la teoría de la Gestalt. La carga cognitiva es tan fuerte que los bebés se duermen más rápido, porque es muy fuerte la carga cognitiva. Entonces, sí pasa algo. Hay algo ahí que genera letargo y cansancio visual. Y bueno, tal vez dirán, pero pues, con dos sobrinas no puede ser tu patrón de tu experimento ya ser válido totalmente, ¿no? No, no es válido totalmente, pero no necesito validarlo, porque esto está probado desde hace muchos años. Entonces sé que va a funcionar, simplemente tengo que aplicarlo y punto. Entonces sí funciona y si van a ser niñeras o niñeros, hagan juegos donde este tipo de carga cognitiva sea excesivo, pero que sea de una forma en la que siga siendo atrayente hacia los niños, que los colores y las formas son fantásticas para eso y van a terminar durmiéndose más pronto. Eso pasa. La jerarquía visual, la ley de la proximidad y la ley de la similitud. Volvemos a este mismo. Encontramos que hay elementos que son similares y buscamos agruparlos. O buscamos elementos que están juntos y nuestro cerebro nos dice algo tienen que ver entre ellos. Por algo están juntos, por algo nos lo colocaron ahí. No buscamos pensar que un elemento a la izquierda, totalmente a la izquierda, va a manipular elementos que están a la derecha. Es algo muy fácil, podríamos decir, un slider, una galería, el botón de la izquierda me va a mover a la izquierda. En lugar de eso, que me moviera la galería a la derecha. En ese momento, ¡pum!, el cerebro del usuario va a decir, pues qué jodido hizo eso. Si es a la izquierda, yo espero que me mande los elementos a la izquierda y no a la derecha. Entonces pasa esto aquí, en esta jerarquía visual, esta ley de la proximidad. Diría, bueno, si está a la izquierda y mis elementos están colocados cercanos a él, yo espero ver un desplazamiento de esos elementos hacia la izquierda, no hacia la derecha. Y de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Por qué estoy yéndome en contra de lo que me está diciendo la ley? Porque, bueno, o esta teoría. Porque sería muy aburrido que siempre nos fuéramos por lo bueno o por lo que te dicen que es lo correcto, ¿no? Porque entonces no estaremos viendo el panorama completo de todo lo demás que es la ciencia. Entonces no basta con las parcialidades que nos dan, tenemos que ir más allá, ¿no? Entonces eso es lo importante de estudiar en la Facultad de Ciencias. No nos quedamos con esto y decir, ah, el libro dice que esto es lo bueno y que hay que hacer eso. Eso lo dice el libro, pero pues ya sé hacerlo, ¿por qué no hacer lo otro? ¿Por qué no explorar lo otro? ¿Y qué puedo obtener de lo otro? Y van a aprender más y de hecho les va a gustar más esto. Cuando les comentaba que yo estaba estudiando algoritmos y me iba a dedicar a esto, llegué a esto y cambió totalmente. Tal vez por la experimentación y ver a corto plazo cómo esto afecta directamente a los usuarios. Y es muy interesante cómo a corto plazo esto afecta a los usuarios. Bueno, y esto va a ayudar a establecer jerarquías visuales en la interfaz. Entonces ya el usuario va a empezar a decir, ah, los elementos organizados de esta forma, veo que tienen un tamaño más grande y normalmente lo vemos denotado en las galerías del inicio, un slider grande que abarca casi al 100% del viewport en lo ancho. Y entonces yo diría, le tengo que prestar más atención a este elemento. Pero ojo, estos elementos se han aprovechado ya muchísimo, muchísimo. Esta forma ya de presentar la landing page o las páginas de inicio con luego un slider enorme, cuando la página en sí no tiene focalizado bien a los usuarios y los usuarios llegan
y los sliders están muy focalizados hacia un tipo de usuario, la mayoría de los otros usuarios se van a terminar por sentirse ajenos a la página web o al sitio o a la aplicación y van a pensar que no están hechos para esa página y van a buscar una forma de aburrimiento y desperdicio del espacio, porque realmente el slider no está dirigido a ese usuario o a todos los usuarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los sliders. Sí, abarcan mucho y dan una información muy rápida y muy llamativo, pero cuando tú no eres el usuario tipo, ya lo perdiste. Y entonces te dicen, que sea de 5 solamente y que no exceda de esos 5. Esa es otra recomendación para no sobresaturar la carga cognitiva, porque si de por sí tal vez no todos los sliders peguen a los usuarios tipo, pues más de 5, pues de todas formas, si no le van a pegar y ya no van a seguir visualizando, ya los perdiste. Están ocupando una jerarquía muy alta, muy importante, y no están hechos para todos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos sliders. No estoy en contra de ellos, de hecho los uso mucho, pero cuando no tienes una buena arquitectura de la información, un slider es lo peor que se pudo haber ocurrido. El slider significa, pues es que todos los usan, yo lo pongo. Pero, ¿y qué información y qué usuario y cómo lo va a acceder esa información de manera rápida? No, pues el slider lo va a acceder de manera rápida. ¿Cuánta información? ¿Toda eso es relevante para todos los usuarios? Parcialmente no. Bueno, pues entonces ubícalo a la zona en donde ya sabes que va a llegar un usuario que va a consumir adecuadamente esa información. Mientras tanto, tal vez no te convenga un slider al 100, a lo mejor te conviene un slider partido en dos, genera una estructura que es la que me gustaba mucho, la estructura de Windows 8, porque Windows 8 te podía poner elementos, voy a dibujar, que podría ayudar mucho a los usuarios. Vamos a agregar aquí un famoso slider. Bueno, pero... Y encontrábamos elementos así. No sé si los han visto o llegaron a ver estos elementos. Bueno, lo que nos está diciendo esto es que por jerarquías todos tienen una forma, pero la relevancia la está dando la ubicación y el tamaño. Y muchas veces este era el slider. Entonces, alrededor de este teníamos o tenemos, porque este tipo de estructura se sigue usando. Yo recomiendo mucho usar esta, pero también requiere su estudio de ver qué es lo que le conviene al usuario. Y entonces teníamos estos elementos donde nos dice que este elemento, la proximidad, 3 puntos aquí, lo estamos asociando a este. Si uno de estos puntos modifica contenidos de la derecha, pues ya no estamos cumpliendo con la percepción de reconocimiento, ni la ley de la similitud, ni de la proximidad. Ya, fracasó ahí. Ya vamos a romperle al usuario. Está bien, hay que probar, a ver qué pasa. Ya, también puede ser la proporción áurea. Exactamente, Assassin's Creed hacía mucho y hace mucho lo de los escondites visuales. Fue una gloria. De hecho, el poder tunear muchos de esos juegos y hacerlos llegar al 100 de todo, en ese tipo de juegos requiere una sobrecarga visual, una carga cognitiva muy alta y terminan muy cansados. Los usuarios terminan muy agotados por este tipo de elementos. Soy fan de ese tipo de juegos, así que sí, bueno, yo entiendo esa parte y me encanta. Sí, podríamos jugar a la proporción área porque estamos generando aquí un bonito espiral. Bueno, este tipo de elementos se sigue usando, yo lo recomiendo mucho y hay hay un antipatrón que no sé si lo han visto, que es algo así. Este, ay, no, este elemento va así.
Sind schon sehr lang zusammen, sein Atem kalt. Y esta, creo que alguien está escuchando Rammstein o algo en alemán. Bueno, no sé si lo han visto este elemento. Bueno, estos son, son recomendaciones que se han dado. También está por eso me gustaba mucho Windows 8, por ese tipo de juegos. Era totalmente la teoría de la Gestalt. Lástima que son tan idiotas que no supieron cómo jugar con esto. Pero bueno, tal vez algún día lo van a aprovechar bien. Aquí está y teníamos elementos así. Y una pregunta que me hizo un alumno hace unos años, si tiene que ser rectángulos, ¿qué pasa si pongo círculos? De hecho, es muy interesante. ¿Qué pasaría si yo pongo en lugar de... Ajá, bueno, pero ¿qué pasaría? Además de que, bueno, discrepo en que no se ve nada, se ve, es llamativo. La bronca es que es demasiado llamativo porque ya tienes todo lo demás como rectángulos y de repente aquí empiezas a tener elementos circulares. Entonces empieza a haber una carga cognitiva y empiezas a romper el hecho de el orden, porque la teoría nos diría que el usuario va a prestar atención de izquierda a derecha. Al ya tener este tipo de elementos, ya no podemos asegurar eso. Lo más probable es que el usuario va a empezar ahora por la derecha. Va a empezar a analizar qué está pasando aquí. ¿Qué son estos dos elementos? Y estos le van a robar mucho la atención a lo que está pasando acá. Pero siguiendo la idea de que si lo mando a la izquierda, entonces el slide va a perder de nuevo toda la fortaleza que ya tenía. Y entonces no se recomienda. De hecho, se recomienda que si ya vas a utilizar circunferencias, unos bonitos circulitos por ahí, porque se ve muy triste en mi página, le hace falta una ardillita por ahí. Vamos a poner una linda ardillita viviendo en este arbolito, porque me encanta pintar ardillitas. Se suele recomendar, y todo tiene que ver por la teoría de la gestal, y entonces si ya llegan a un lugar de trabajo, dicen, pero ¿por qué recomiendas esto? La teoría de la gestal, y ya, evitan tanta explicación, porque luego todo pareciera ser que todo requiere una explicación. Para todo buscamos una explicación, y a veces, pues sí, no hay tiempo para dar la explicación, ¿no? Pero se recomienda que si ya tienes estos elementos, que normalmente le podemos asociar a empresas, le podemos asociar a colaboradores, etcétera, ya hay espacios en blanco bastante delimitados entre esto, un elemento acá, y lo que está abajo. ¿Por qué, no? Ay, ¿por qué vamos a tener que hacer eso? Precisamente para generar una armonía y descanso visual en los usuarios. La que yo siempre recomiendo, sí, alguien puede poner trapecios. De hecho, cuando me decían, es que no se recomienda poner trapecios porque los usuarios se van a distraer y todo eso, empezaron a salir los diseños de famosísimos, los parallax, no sé si los han escuchado. El diseño parallax te dice que tú vas a seguir scrolleando zonas, pero partes del viewport se van a quedar fijas. Hay que tener cuidado con esos elementos porque el usuario empieza a tener esa carga cognitiva de que ciertos elementos se desplazaron, pero el fondo no se desplazó y a veces suele costarles la lectura porque ya le rompiste
el refrescado visual, ¿no? Y si a la par le tocó parpadear en ese momento, pues es muy divertido ver cómo se regresan y el fondo no se regresó y siguen scrolleando hasta arriba y ya perdieron, ¿no? Pues a lo que me refiero con ese tipo de juegos. Se descontinuó mucho, no se recomienda mucho Parallax por ese sentido. Llega a ser muy lento y el usuario se llega a estresar. A mí me gusta mucho usar Parallax. ¿Por qué será, no? Porque me gusta ver estresado a los usuarios. Sí, la verdad es que sí me gusta experimentar. Entonces sí quiero que sufran, porque también quiero ver cómo uno hace que sufran. Entonces, el Parallax que sigo usando, lo recomiendo bastante, pero sí había de repente elementos visuales que quedaban como rotados y en el viewport y servían simplemente como de visualización. Y entonces scrolleabas y acá tenías no, era como para jugar con cierta estética, pero no era solo eso. O sea, estábamos hablando realmente de teoría de la Gestalt. O sea, todo eso es teoría de la Gestalt. Por eso es un tema tan importante. Y entonces empezábamos a ver cosas como esto, un trapecio rotado de fondo con un texto, pero realmente el elemento que lo contiene, que es un rectángulo. Si el texto que estuviera desplazado totalmente sobre el trapecio, habría ciertas complicaciones. Y sí he visto páginas que de repente, y me encantan esos locos, que hacen esto siguiendo la dirección de la figura. Entonces se sigue alargando, pero la dirección, quieren mantener la dirección de la figura. Y entonces sí, también juegan con la orientación del usuario y la forma de acceder al contenido ya no está tan accesible. Son vistosamente muy agradables, pero sí son más cansadas. Todo ese tipo de páginas y aplicaciones son muy excesivas. Ok, la pregunta que me habías hecho es, ¿cuál es la menos recomendable para usar? Sigo pensando que son los círculos, los elementos curvos tienen la dificultad porque todo lo que trabajamos en aplicaciones móviles y en aplicaciones web son rectángulos. Entonces todo está pensado para rectángulos. No, los viewports no han sido pensados para circunferencias. Ya regresaron de nuevo los monitores circulares. Sí, durante mucho tiempo era lo que se usaba, monitor circular. Y es muy bonito, son elementos que generan audacia, velocidad, son los mejores elementos para generar este, curiosidad de los usuarios. Es el mejor elemento, pero lamentablemente las páginas web están sobre cajas. Entonces, consideraría que es el peor elemento porque ocupa o deja mucho espacio muerto, pero si lo sabemos aprovechar, usamos ese espacio muerto como un elemento de descanso visual. El problema es qué contenido es el que voy a estar desplegando ahí. Es que podría ser solo para eso. Es una pregunta interesante, pero tal vez no solo para eso. Elementos de control circulares ayudarían bastante. Hay unos elementos que se le conocen como los, se le llama menú contextual. Entonces, imagínate que tú tienes, voy a quitar el trapecio, que tú tienes tu figura, tu famosísimo viewport, aquí está tu viewport, ¿no? Y tú estabas dibujando o estás trabajando sobre un hermoso arbolito, bueno, una hermosa ardillita, ¿no? Y estoy trabajando sobre esta hermosa ardillita. Imagina que es una ardilla con mucha imaginación. Y das doble tap o dos touch con dos dedos, pero los dedos deben una ardillita esférica. Así, a un matemático o alguien experto en topología diría que sí lo ve, hasta la está escuchando.
Lo que pasaría entonces aquí es, si yo le doy 2, tab, o buscaría un elemento contextual que de ahí me permitiera modificar cosas, bueno, nos ahorraría. Este menú desplegable lo vemos, es de nuevo, ¿cómo? Pues es de nuevo rectangular. Y si no fuera rectangular, y si jugáramos ese con una figurita, donde están figuras, diseño, animaciones, insertar, figuras, acá está. Necesito una figura que sea un arco. ¿Dónde está el arquito? Ahí está el arco. Y lo vamos a rotar tantito. Y le vamos a cambiar de color. Y a este elemento, este arquito, vamos a sacarle una rebanada de pie. O lo más parecido que podamos a una rebanada de pie. Y sería también utilizar algo circular, un arco. ¿No ven un arco por ahí? Un arquito, creo que aquí no hay arcos. No, no veo ningún arco. Vamos a imaginárnoslo como un triángulo, ¿va? Acá vamos a imaginarlo como trapecio, pero imagínense que sí tiene cierto nivel de arco, con mucha imaginación. Vemos a lo que va mi idea, bueno, lo que va la idea, le vamos captando la forma. A lo mejor no está tan bonito el dibujo, de hecho, ahí va quedando la idea, va quedando la idea. Entonces, bajo este elemento, me abrió un menú contextual a forma de pie. Y estos que sean circunferentes, bueno, que sean arcos, no rectas, y las opciones están relacionadas o asociadas a este elemento en particular. Ya no solamente estoy utilizando círculos como en el tweet exactamente. Ya no solamente estoy utilizando el círculo como un elemento para desplegar simplemente algo visual. También lo podemos utilizar como elementos para identificar opciones y dar operaciones hacia los usuarios. Eh, Creo que se puede aprovechar mucho los círculos, pero tenemos que buscar eh, el juego con que todo se maqueta en cajas. Todo es una caja, entonces esto está contenido en ese viewport que es una caja. ¿Cómo serían las interfaces si no fueran cajas? Eso es otra cosa y serían muy divertidas. Y sí se ha trabajado sobre eso. De hecho, en el Simvestab se trabaja un proyecto que se llama Web no sé qué, pero si entran a la página del Simvestab, lo pueden encontrar, lo dirige el doctor Amilcar. En esa pared trabajan sistemas distribuidos. Entonces hacen que ciertas áreas, bueno, ciertas computadoras, si se cae una, el servicio no se muera y, bueno, si se muere durante un tiempo, un centinela está revisando qué máquina se cayó y si hay máquinas disponibles, le indica a esa máquina disponible que entre a trabajar sobre ella, o si ya están saturadas o sea, si ya todas las máquinas están trabajando, pero se cayó una parte, redistribuye el trabajo de forma equitativa a todas, bueno, ya depende de la teoría que quieran trabajar, o la asocian a cierta máquina el trabajo de la que se cayó, ¿no? Entonces una máquina trabaja de más, pero además de ese proyecto, se trabajaba sobre y cómo desplegamos esa información pues, en un monitor o en un proyector. Entonces podríamos dibujar
secciones de la pantalla a que sean diferentes viewport o partes del viewport y cómo desplegar el contenido. Entonces, se buscaría que el texto fuera fluido bajo la figura que lo tiene. Entonces, cuando escribimos el texto aquí, lo está escribiendo como caja, ¿nos damos cuenta? Eso es una caja, no está fluyendo sobre la circunferencia. Tendríamos entonces que modificar todo eso, esas reglas, esa coherencia de la cultura digital que ya tienen los usuarios, para adaptarnos ahora a las circunferencias. Y la pregunta sería, ¿sería viable, recomendable hacer eso? Pues para experimentar está muy divertido, podríamos divertirnos bastante, pero la forma en la que ya lo trabajamos con interfaces rectangulares está interesante, creo que es de las mejores formas de trabajo. Optar por elementos, por ciertas curvaturas, ya son retos divertidos, y desde mi experiencia y mi punto de vista, los monitores curvos podrían ser una solución muy interesante para generar una mayor inmersión sobre los usuarios. Entonces, sí me iría más por lo maquetar rectangularmente, pero ir pensando en ciertos elementos de curvatura. Aún así nos va a plantear varios desafíos. Bueno, en eso estábamos con lo de jerarquía visual. ¿Hasta el momento hay alguna duda? Va, todo va bien. Pasamos a la simplicidad y la claridad. Promueve la idea de patrones visuales simples y ordenados. Aplicar estos principios en el diseño de interfaces va a ayudar a reducir las confusiones y el desorden, lo que a su vez mejora la experiencia de los usuarios. Pero nos están dando la recomendación de nuevo de no saturar. Y yo los invito a que traten de saturar, ¿no? O sea, no quiero que me entreguen proyectos saturados. No, no, no. Ahí sí, todas las prácticas, todos los proyectos sean aplicando esto como al pie de la letra, a menos de que yo les pida que la tarea no los apliquen, pero en la tarea quiero que lo apliquen, o sea, lo deben de aplicar. Lo que quiero que experimenten es con qué pasa cuando no se aplica. Eso no lo voy a evaluar, ya va a quedar en la conciencia de cada uno de ustedes el hacerlo. Y tal vez alguno que otro me dirá que ya lo experimentó y me va a dar sus observaciones, y sería muy interesante tenerlas. Ya hace mucho tiempo que no hacía esto con los estudiantes. Sí, todos estos principios los tienen que aplicar cuando entreguen sus proyectos, sus prácticas y sus tareas. Lo que yo les pido que experimenten es conllevar la contra y sobresaturar, estresar, generar confusión. No, 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 era de que les comentaba eh, que aquí está diciendo que hay que buscar patrones simples y ordenados. En el proyecto y en la tarea sí háganlo, pero cuando estén probando en sus tiempos libres, vayan en contra de esto y vean qué pasa cuando no son patrones simples y ordenados, ¿no? ¿Qué va a pasar con los usuarios? ¿Qué confusiones le podemos generar? Sí, desde luego pueden mandar dibujos, pueden inclusive hacer un maquetado en Webflow, pueden hacerlo en Figma y van a probarlo con alguien, decir, a ver, checa esto, a ver qué pasa, y van a darse cuenta de eso, ¿no? De que jugar con ellos, ¿no? Simplemente es divertido, ¿no? O sea, eh, eh, pues muchas veces, yo he visto cómo les dan herramientas sociológicas y de experimentación en otras áreas, en otras carreras, y lo siguen al dedillo, y como niños bien portados, y lo hacen, y de repente nos dan a nosotros en ciencias estas herramientas y empezamos a hacer otras cosas que son, que son estresantes, ¿no? Porque le he preguntado a otras personas de otras áreas, de otras carreras que explican este tipo de teorías y no se divierten, lo siguen al pie de la letra. Y parece que como está ahí escrito, pues es la ley y debe de ser, y los van a multar, y pues no. Entonces sí quiero que prueben.
experimenten y vean qué va a pasar, ¿no? Entonces, utilizar patrones visuales simples y ordenados. De nuevo puede ser poco, pues, ¿a qué te refieres, no? ¿A quiénes? O sea, ¿qué es un elemento visual simple? Podemos empezar a pensar que son elementos que no son simples. Podemos empezar a imaginarnos elementos que sean complejos. Y podemos empezar por el texto. Una palabra, una letra, ¿qué? Una letra. Luego, juntamos un conjunto de letras y ya empezamos a generar palabras. Luego, lo enmarcamos en algún elemento y lo metemos en una caja. Podemos llamarle que ese es un botón. Luego, genero otro igualito a ese, con otro texto. Luego, otro que tenga un icono adentro, igual en una caja. Y los voy generando, y entonces ya estoy generando elementos visuales que empezaron simples y que se fueron generando siendo un poco más y más complejos. Y entonces después puedo ordenarlos y desordenarlos. Para la cultura occidental es de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Para otras culturas es de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Entonces, el ordenarlo pues también depende culturalmente de eso, ¿no? Pero también podríamos ordenarlo de otra forma y podemos trabajarlo así, porque diríamos nosotros, las páginas están pensadas para que sean trabajadas de manera vertical. Y si nos damos cuenta, todos estamos scrolleando. Este elemento se está scrolleando. En ningún momento me estoy desplazando hacia la derecha en un viewport enorme, ¿no? Y como los usuarios no están acostumbrados a ese tipo de aplicaciones, cuando utilizan algo como, por ejemplo, Miro, se empiezan a molestar y a frustrar porque es un desplazamiento tanto vertical como horizontal y no están acostumbrados a eso. Se pierden y entonces hay que buscar un elemento que te centre. ¿Centrarte en dónde? En el centro del documento o donde hay contenido, ¿no? Entonces ya empieza a jugar con cosas divertidas. ¿En dónde voy a centrar al usuario? ¿En el lugar donde colocó algo o en el lugar donde es el centro de las cosas? Pues hay que darle las dos opciones. La opción que te centre en el centro del documento y la opción que te focalice en donde en donde hay elementos. Y ya ya empezamos a jugar con cosas divertidas, en ese tipo de cosas de ordenamientos y de los patrones visuales. Y aquí lo dice bien, aplicar estos principios en el diseño de interfaces ayuda a reducir la confusión y el desorden. Cuando no los aplicamos o no los aplicamos correctamente, en teoría estaremos generando confusión y desorden. Palabras muy interesantes para probar. Lo que a su vez va a mejorar la usabilidad y la experiencia de usuario. Obvio, buscamos esto. Buscamos que tenga una buena experiencia de usuario, buscamos una buena usabilidad. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta el momento.